bendiga. En las últimas clases que hemos tenido de Apocalipsis, al verso 1 al 3 del capítulo 1, leo, dice la palabra del Señor así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre, muchas gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos aquí y que podemos, Señor, continuar con este estudio de temas introductorios al libro de Apocalipsis. Ruego que me ayudes para que podamos, Señor, edificarnos el día de hoy en tu palabra y en todo lo que vamos a hacer, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy es nuestro quinto tema sobre introducción al Apocalipsis. Quinto tema ya, hermanos. La verdad que los temas no han sido tan largos, hemos hablado quizás unos 30 minutos y por eso ha sido un poco corto. Si las clases duraran una hora, quizás sería esta la tercera clase solamente. Amén. Estamos viendo, hermanos, 3 principios para leer Apocalipsis. Ya vimos el punto 1, ahí está el bosquejo. Ya vimos también el punto 2. Hace 2 semanas vimos el punto 1, que se titula La estructura de Apocalipsis no es lineal, ni cronológica, sino cíclica. Luego, la semana pasada vimos el punto 2, la mayoría de su lenguaje no es literal, sino simbólico. Y hoy vamos a ver el punto 3, que es la mayor parte de su contenido no es solo futura, sino también pasada y presente. Entonces, como hace 2 semanas vimos el punto 1, la semana pasada lo recapitulamos, la semana pasada vimos el punto 2, entonces lo que vamos a hacer hoy es solamente recapitular el punto 2 y ya luego entramos en el punto 3, amén. A ver, en el punto 2 dijimos, hermanos, que la mayor parte del lenguaje en este libro es simbólico, debido a que este género en la escritura, junto con el libro de Daniel, se conocen como el género apocalíptico. Y cuando hablamos de género apocalíptico, estamos diciendo que es un tipo de escritura que contiene muchas imágenes, muchas visiones, y que este tipo de lenguaje entonces no se puede interpretar de una manera literal. De hecho, vimos un ejemplo en Isaías 55:12, donde ese pasaje puntualmente dice que los montes cantan, los árboles darán palmadas de aplauso. Y estuvimos entendiendo en ese pasaje, obviamente, que eso no puede ser interpretado literalmente, porque se le está atribuyendo a los montes y a los árboles características, ya sean humanas o ya sea de otras criaturas como los animales, ¿no? Dijimos, basado en este principio, dijimos que, por ejemplo, contestar estas preguntas de manera literal es un error. Las siguientes preguntas: Jesús tiene una espada que sale de su boca y un tatuaje en el muslo. Dijimos que interpretar eso literalmente es un error. O interpretar, por ejemplo, que los 144,000 son literalmente 144,000 hombres solteros que tienen escrito el nombre de Dios en su frente, sería un error también. O pensar en estos 2 testigos literalmente como 2 hombres que está saliendo una espada de su boca. De hecho, en su momento, si usted ha leído algunas ilustraciones de estos temas, literalmente dibujan, ¿no?, a esos 2 hombres con una espada saliendo de su boca.
La bestia, por ejemplo, con 7 cabezas y 10 cuernos, no es literalmente una bestia que luce de esa manera. Y las cabezas son símbolo de algo, el número 7 es símbolo de algo, los cuernos son símbolo de algo, el número 10 es símbolo de algo. Tanto el objeto como el número está representando algo. Ahora, ¿significa esto que todo el libro es simbólico? Dijimos que no. Pero dijimos que sí, la mayoría del libro es simbólico, porque tampoco no podemos decir, no, es que la iglesia de Éfeso no existía. Se está hablando simbólicamente, metafóricamente de una iglesia que no existía. No, sí existía, la iglesia de Éfeso existía. ¿Fue fundada por quién? ¿Alguien se acuerda quién fundó la iglesia de Éfeso? ¿Ah? Pablo. Sí, Timoteo fue pastor ahí en Éfeso, ¿es cierto? Pablo lo puso ahí precisamente para que fuera pastora en la iglesia de Éfeso. ¿Quién más estuvo en Éfeso? El apóstol Juan. Fue uno de los ancianos que estuvo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, pastoreada por Timoteo, supervisada en algún sentido por el apóstol Juan. Me parece que hay en Hechos 19 o 18, ahí está donde el apóstol Pablo fundó esta iglesia en Éfeso. Entonces debemos tener cuidado porque obviamente ahí debemos de leer literal, hay una iglesia literalmente en Éfeso que existe y hay literalmente un mensaje que se le está mandando a esta iglesia, pero el mensaje que está lleno de simbolismo en donde al pastor se le está llamando un ángel, se debe interpretar simbólicamente, porque no es que literalmente los pastores de estas iglesias eran ángeles en el sentido que nosotros entendemos la angelología de la Biblia, sino que eran simplemente seres humanos cuya palabra ángelos en el griego o malach me parece que es en el hebreo, significa mensajero. ¿Ok? Entonces debemos de tener ese balance allí, en esos temas. El libro enseña verdades teológicas, pero de forma visual. Y lo visual no se debe de interpretar de forma literal. Y vimos este diagrama, no sé si se acuerdan, vimos este pequeño diagrama en donde estuvimos hablando de varios símbolos. Por ejemplo, estuvimos comentando en la columna, en la primera columna, estuvimos comentando que es todas estos nombres, alfa y omega, cordero, león, etcétera, que se le aplican a Jesús, son figuritas que bien podrían ser utilizadas para representar a Jesús. En una Biblia de estudio, por ejemplo, que tenga pequeñas figuritas a la par, a veces utilizan una palomita para representar al Espíritu Santo, una llama también a veces representa al Espíritu Santo, un laurel, o pueden un cordero, un león, una espada que representa la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo le digo ¿qué representa una espada? En Efesios capítulo 6, versículo 10, la palabra de Dios. Y un escudo, la fe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, no es que Jesús es una alfa y una omega, literalmente que son letras del alfabeto griego. ¿Qué viene a su mente cuando se llama a Jesús alfa y omega? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué representaría eso? Principio y fin, ¿no? Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Y cuando hablamos de que Jesús es el principio y el fin, teológicamente, ¿qué queremos decir? Que es eterno. ¿Sí ve? Como un símbolo nos lleva a una interpretación bíblica y luego una interpretación bíblica nos lleva a una definición teológica. Entonces, este es el cuidado con el que debemos de afrontar el libro del Apocalipsis, que es eterno. ¿Y qué significa que es eterno? Podríamos continuar, que es Dios, que tiene la aceidad del Padre, es decir, es un ser no creado, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no es creado. Si no es creado, pues no es criatura. Y podríamos de ahí elaborar un montón de terminología que nos podría ayudar mucho a entender. Por ejemplo, miremos una columna más ahí, mire. ¿Cuál le gusta? El tema del juicio, por ejemplo, me llama ahí la atención. Los jinetes, los sellos, las trompetas, los truenos, las copas, el lagar, el Armagedón, las plagas de Egipto, todos esos símbolos, hermano, son símbolos de ¿qué dijimos? De juicio. Yo ya no veo tampoco, hermano, no se preocupe. Y se me olvidó el láser. Así que oremos para que Dios provea, hermanos, para una pantallita aquí porque no se ve nada. Y
dijimos que todo esto, toda esta simbología, ¿de dónde la sacamos, hermano? Se debe de conocer, dijimos, toda la Biblia, ¿verdad? Se debe de conocer todo el Antiguo Testamento. Ahorita estoy leyendo un comentario grande del libro del Apocalipsis y todas estas cosas que estoy enseñando voy diciendo, wow, es cierto, todo lo que estamos viendo es completamente verdad, porque, por ejemplo, en un pasaje que a una iglesia le dice, te daré del maná escondido. Y uno dice, maná, ¿dónde he leído maná? Bueno, en Éxodo 16 habla de cuando Dios dio el maná a Israel en el desierto. Entonces, el Apocalipsis está lleno del lenguaje del Antiguo Testamento. Estuvimos mencionando la semana pasada. Gracias, hermano. Gracias. Ahora sí, les voy a echar el láser, hermano. Al que se esté durmiendo, láser. Bueno, ya analizamos estos dos, ¿verdad? El de Jesús. Gracias, hermano Tico. ¿Y dónde dice juicio, hermanos? Ayúdenme. Aquí, ¿no? Ya necesito ir a revisar los lentes. Me están llame, pero yo no acepto. No acepto que necesito más aumento. Bueno, ahí está. Algo bien interesante, hermanos. Solamente estamos recapitulando el punto 1. Yo esta semana les pregunté a los ancianos, les dije, hermanos, ¿está bien el formato de la clase? Me dijeron que sí, así que ahora se aguanta. Los números, dijimos, hermanos, que también en Apocalipsis representan muchas cosas. Los números en Apocalipsis son bien importantes, como por ejemplo el 4, el 6, el 7, el 10, el 12, el 666, el 1000. Amén. Que puntualmente me interesa hablar de la numerología y su simbología, precisamente por estos dos números que de repente causan tanto revuelo en el cristianismo, el 666 y el 1000, ¿no? Mucha gente dice, el número de la bestia es el 666 y literalmente o bien puede ser un número que son 3 seises o puede ser un código de barras o puede ser algo, y durante muchos años, los últimos 100 años diría yo, que la iglesia se ha vuelto muy como, ¿se acuerdan que les hablé de dos términos? El ser escatofóbico y el ser escatomaniaco. ¿Se acuerdan de esos términos? Que me parece que fue, que lo leí en el comentario de Teología Sistemática de Erickson, que él utiliza esos dos términos. Él dice, los escatofóbicos son los que no les gusta hablar de escatología, le tienen fobia, le tienen miedo y prefieren evitarlo. Y los escatomaníacos, dice él, son aquellos que solamente quieren hablar de escatología, no quieren hablar de otra cosa. De hecho, se ponen el título de escatólogos. Y una de las cosas que yo les dije a ustedes es, cuando vean a alguien que se llama escatólogo, huyan por su vida. Porque se inventan cada rollo, hermano, que ni Juan tuvo tanta revelación, hermano, en la isla de Patmos como esos hermanos, en serio, ¿eh? Daniel y Juan se quedan cortos con esos hermanos. Se inventan unas cosas, hermano, casi paranormales. Y en el tema del número 1000, por ejemplo, hermanos, que mi interés, de hecho traje unas citas la semana pasada, las quité de este PowerPoint para no alargarme mucho, pero estuvimos viendo citas en donde claramente en el Antiguo Testamento el 1000 habla de una extensión de algo que es para siempre. Me parece que trajimos un pasaje puntualmente que dice que la fidelidad, la misericordia del Señor será para aquellos que le aman hasta ¿qué? Hasta 1000 generaciones, ¿se acuerda? Y yo les dije, meditemos, ok, ¿significa entonces que la generación 1001 ya no hay misericordia? Porque solamente el 1000 es un número absoluto. Y llegamos a la conclusión que no, que el número 1000 es simplemente simbólico para decir que siempre, el Señor siempre va a tener misericordia de aquellos que le temen y que guardan sus mandamientos. Y obviamente este número 1000 también es un número que nos interesa mucho por el tema del milenio. Y tenemos que interpretar entonces el tema del milenio entendiendo este número 1000 como algo simbólico y no como algo literal. Para terminar de recapitular este punto, vamos a contestar una pregunta que contestamos la semana pasada y que es, ¿y por qué Dios usaría todo este lenguaje simbólico que puede parecer tan confuso, tan difícil muchas veces incluso de descifrar? Y la respuesta que dimos es porque es exactamente lo que Jesús hizo con el tema de las parábolas. El tema de las parábolas tenían el propósito de fortalecer la fe de los creyentes y de endurecer el corazón de los incrédulos. Entonces, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido justificados por la fe, podemos descansar y estar tranquilos sabiendo que, aunque es un libro difícil, si hacemos una tarea, sobre todo una tarea, hermanos, bíblica,
Acuérdese, hermano, que hay reglas para interpretar la escritura, ¿verdad? Que hay reglas. Si nosotros seguimos las reglas de interpretación de la escritura y nosotros interpretamos con esas reglas el Génesis, Mateo o cualquier libro y luego agarramos y traemos esas mismas reglas y se las aplicamos a Apocalipsis, no vamos a tener ningún problema con interpretar Apocalipsis bien. El detalle es que lleguemos a pensar que Apocalipsis se interpreta diferente y que empecemos a imaginarnos que todas estas visiones que está teniendo Juan son literales. Ahí está el problema. Entonces, sí hay literalidad en el libro, pero su mayoría es simbólico. Y ahora sí vamos entonces al punto 2, hermano. Perdón, 3. Punto 3. Y el punto 3, hermano, es bien largo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. La mayor parte de su contenido no es solo futura, sino también pasada y presente. Ok, con respecto a este tema, hermano, de si el contenido de Apocalipsis es algo que ya sucedió, es algo que está sucediendo, es algo que sucederá, etcétera, hay 4 posturas con respecto a esto. La primera se llama preterismo. Ahorita les explico un poquito de qué trata cada una. La segunda se llama futurismo. La tercera se llama historicismo. Y la cuarta es una postura que los teólogos han llamado idealista. Idealista. ¿Ok? Estas son las 4 posturas. Obviamente, hermano, no es que las 4 son correctas. Ya vamos a llegar ahí para que nosotros entendamos cuáles son los puntos fuertes de cada una, cuáles los puntos débiles y por qué algunas de ellas no son las más recomendables y otras sí son las más recomendables, quizás una combinación de estas. Veamos la primera, preterismo. El nombre preterista, hermano, está compuesto por 2 palabras, 2 términos latinos, el primero prater y el otro iré, y junta esta palabra que llega a estilizarse más o menos como preterismo, significa literalmente lo que ya es pasado, o en otras palabras, lo que pertenece al pasado. ¿Ok? Quizás para algunos es la primera vez que están escuchando la palabra pretérito, pero no es porque no exista y sea viejísima, ¿no? De hecho, en la escuela a mí me enseñaron que otra forma de decir pasado, presente y futuro era decir como pretérito, pasado, presente y futuro, porque pretérito es como un sinónimo de pasado. Se refiere a lo mismo. Entonces ahí vamos a ver una corta definición. Dice, el preterismo considera como cumplidas en el primer siglo después de Cristo la mayor parte de las profecías sobre la tribulación, el anticristo y la apostasía. Entonces, como preterismo significa pasado, esta postura trata de dar a entender eso, que ya en el primer siglo, que sería la época apostólica de la iglesia, sucedió entonces prácticamente todo lo que el Apocalipsis enseña. Ya pasó, dicen, el preterismo te dice ya es pasado, eso pertenece al pasado. Hay una ventaja que tiene esta interpretación. No estoy utilizando la palabra ventaja en el sentido de que estoy diciendo esta es la postura correcta, sino reconociendo la parte buena de la postura. Y es que una de las ventajas que mantiene esta interpretación, hermanos, es que te ayuda a ti a adoptar la postura de los receptores originales del libro y entender cómo ellos recibieron el libro. Y eso nos va a ayudar mucho a la hora de interpretar el libro. ¿Ok? Por ejemplo, de esto dependería que estas preguntas que le hagamos a los receptores originales del libro tengan sentido para ellos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo habrían entendido e interpretado las 7 iglesias del Apocalipsis las cartas de Juan? ¿Ok? ¿Cómo fue que ellos vieron el tema del Apocalipsis, las 7 iglesias en ese momento? Habían cosas que literalmente les estaban pasando a ellos en ese momento. ¿Ok? Y otras habrían entendido entonces que se estaban esperando. Una pregunta muy interesante, segunda, también sería, ¿cómo experimentaron una persecución y una tribulación como la que está descrita en el libro? La estaban viviendo personalmente. Nosotros, por ejemplo, hasta donde yo sé, nunca hemos vivido una persecución como la que estaban viviendo los receptores originales del libro de Apocalipsis. Entonces ellos cuando abrían el libro o leían el libro, leían las cartas que Juan les mandó, en donde les decía, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo
Y yo sé, le dijo a otra iglesia, ¿verdad?, que hay muchos que blasfeman de ti, que se dicen ser judíos y que son una sinagoga de Satanás, que en el contexto histórico todo eso es bien interesante, porque en Asia Menor, que es donde estaban todas estas iglesias, los judíos estaban económicamente muy bien acomodados, políticamente muy bien acomodados, y estaban atacando a la iglesia y usando al gobierno como aliados de ellos y de sus sinagogas para tratar de destruir la iglesia de Cristo. Entonces, si ves, si nosotros nos ponemos en los zapatos de los receptores originales y Juan les está diciendo, les está hablando de una sinagoga de Satanás, tiene un sentido bien especial para ellos que para nosotros no puede tener en este momento. ¿Ok? Porque no hay una sinagoga de Satanás persiguiéndonos a nosotros. En ese sentido, no estamos siendo atribulados de la misma manera que ellos fueron atribulados. Nuestras tribulaciones son diferentes quizás, y va a llegar un momento en que la tribulación se va a intensificar de una manera como nunca antes ha sido atribulada la iglesia en el pasado, pero no estamos allí todavía. Al menos yo estoy tranquilo aquí predicando sin persecución así literal, más que la ideológica y todo ese tipo de persecución que siempre ha existido. Otra pregunta interesante, si nos ponemos en los zapatos de los receptores originales, sería, ¿quién habría sido el anticristo para ellos? Esto es bien interesante, ¿no? Porque para ellos el anticristo pudo haber sido el gobierno. Para ellos el anticristo pudo haber sido el emperador en turno, Nerón, los enemigos del cristianismo, como los judíos. ¿Ok? Tenía sentido para ellos. Cuando Juan les está hablando de un anticristo, ellos estaban diciendo en este momento, claro, si los hermanos obviamente tenían un entendimiento sano de la escatología, estaban diciendo, tenemos nuestros anticristos en este momento. No diciendo, es el anticristo final, ya se acabó todo. Porque ¿qué pasó? ¿Se acabó todo? No, no se acabó todo. Nerón no fue el anticristo final. La iglesia siguió, ya llevamos 2000 años de historia de la iglesia después de eso. Uno de los retos que enfrenta el preterismo es el tema de la fecha en que se haya escrito Apocalipsis. Si los preteristas tuvieran razón, entonces significaría que el libro tuvo que haberse escrito por fuerza casi antes del año 70, que fue cuando se destruyó el templo. ¿Ok? Se tuvo que haber escrito entonces antes. Aunque hay eruditos, ¿verdad?, que tratan de enseñar. Por ejemplo, el doctor César Vidal es uno de los que apela que sí, que Apocalipsis se escribió antes del 70, pero para ser sinceros, la mayor parte de la academia, cuando hablamos de este tema, tienden a creer que se escribió tarde, que se escribió más o menos en la década de los 90, el libro de Apocalipsis. Entonces, una fecha alrededor de los 90 significaría que Juan y su audiencia no ven los eventos del 70 y de la persecución de Nerón como eventos futuros. Sí, ¿cómo los estarían viendo? En el 90, cuando reciben las cartas de Apocalipsis, ¿cómo estarían viendo la persecución del 65, cuando se cree que muere Pablo y Pedro, la destrucción del templo en el 70? ¿Los estarían viendo como eventos qué? Pasados. ¿Ok? Pero, sin embargo, muy cercanos a ellos y muy representativos de una creciente opresión, de cómo la opresión va creciendo en contra de la iglesia. Y su entendimiento sería, estamos prácticamente en esa tribulación en un sentido, porque acaban de destruir el templo hace 20 años, Nerón está en una gran persecución contra la iglesia y apuntamos hacia ¿dónde? Hacia la segunda venida del Señor. Vamos a ver 4 objeciones contra esta postura y las vamos a tratar de responder. 4 objeciones en contra del preterismo. La primera objeción sería que Apocalipsis describe progreso, es decir, cuando tú empiezas a leer el libro, automáticamente te está describiendo un progreso. Contiene predicciones que van a acabar obviamente por culminar con la venida de Cristo, el juicio que espera a todos al final, y estas cosas usted y yo sabemos claramente que no han sucedido, ¿verdad? La venida del Señor, la segunda venida del Señor y el juicio final no ha sucedido. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos aquí. Cuando el Señor regrese, una nueva era comenzará, y la nueva era no ha comenzado. Nosotros seguimos en la primera era, desde Adán hasta que Cristo regrese. Cuando termine esa era, nosotros seguimos en esa era todavía. ¿Ok? Entonces, esta sería una muy buena objeción. Tener una mentalidad netamente preterista, como que todo el libro de Apocalipsis se cumplió en el siglo I,
No tiene sentido si piensas en que la venida del Señor y el juicio final no se ha cumplido, el gran día de Dios. Una segunda objeción sería que el punto de vista preterista transmite la idea de que el mensaje de Apocalipsis iba primordialmente destinados a los creyentes del siglo primero. Si nosotros entendemos, no, es que primordialmente era para ellos, entonces eso haría que para nosotros tenga una importancia secundaria. Esa es una objeción también en contra del preterismo. Es cierto que los cristianos perseguidos en tiempo de Nerón recibieron, ¿verdad?, esa palabra de consuelo directamente, ¿sí o no? Estaban recibiendo directamente una palabra de consuelo, como que primordialmente fuera para ellos, pero por extensión, esa palabra de consuelo aplica ¿para qué? Para toda la iglesia, porque la iglesia ha pasado por diferentes tipos de tribulación y de persecución a lo largo de su historia. Entonces, sería un error creer Apocalipsis fue una carta para estos destinatarios del siglo I primordialmente y para nosotros tiene una importancia secundaria. Esa palabra secundaria es peligrosa, porque si abordamos con esa mentalidad las cartas de Pablo, entonces ¿qué vamos a decir? No, Romanos fue primordialmente a los romanos y para mí tiene una importancia secundaria, cuando realmente tiene una aplicación teológica primaria para nosotros, especialmente en el tema de la elección en Romanos 8. Amén. Una tercera objeción aquí, hermanos, al preterismo es que los preteristas, no todos, pero gran parte de los preteristas interpretan la bestia de Apocalipsis 13:18 directamente con Nerón, directamente. Pero para que coincida que es Nerón, tienen que hacer por allí una suerte como de ¿cómo se llama cuando alguien está haciendo unas pelotas así? Malabares. Unos ciertos malabares ahí teológicos. Y el malabar que tienen que hacer es que para que ese pasaje en Apocalipsis 13:18 diga Nerón, tienen que traducirlo al hebreo en lugar de griego. ¿En qué idioma está escrito Apocalipsis? En griego. Entonces, para que allí diga Nerón, tienen que transmitirlo a hebreo y luego a cada letra del nombre de Nerón le tienen que asignar un valor numérico, que es una cosa que los judíos hacen, que se llama gematría, porque las letras del alfabeto hebreo no solamente es una letra, también es un número, representa una unidad, una cantidad, para que entonces ese número acabe diciendo Nerón. Esta es una objeción también, porque esto no convence, al menos a mí no me convence. Es una interpretación para mí muy absurda, muy forzada, porque Apocalipsis no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Ahora, sí, mucha gente creo diría, es que Nerón era el anticristo para la iglesia en el tiempo del Apocalipsis. No cabe duda, era malvado este hombre. Los que han hecho un estudio psicológico de este hombre dicen que este hombre estaba loco, mató a sus hijos, mató a una de sus esposas, era un psicópata. Incluso también se cree que era un pedófilo que se metía con niños. Era un enfermo, Nerón. Pero, ¿qué cree? Que históricamente el peor enemigo de la iglesia no es Nerón. Históricamente el peor enemigo de la iglesia fue Diocleciano. Fue bajo Diocleciano a finales del siglo III y principios del siglo IV, que fue cuando hubo lo que se conoce en historia como la gran persecución y fue el peor periodo de tribulación para la iglesia. Entonces, forzar que Apocalipsis 13:18 está diciendo que Nerón es el anticristo porque ha sido el hombre más malo y más perverso que ha perseguido la iglesia es un error también histórico porque ha sido Diocleciano y eso está documentado en la historia de la iglesia. Las campañas de persecución en contra del cristianismo más intensas y más sistemáticas en contra de los fieles fue llevada a cabo por este emperador. Y la cuarta objeción, hermanos, del preterismo sería que las 7 cartas a las 7 iglesias en la provincia de Asia dejan una impresión clara de que Jesús se dirigía a cristianos de segunda y tercera generación. Y esto a mí sí cuando estaba estudiando esto, porque yo he estado en esta lucha entre la fecha de la escritura de Apocalipsis, he leído literatura que casi me convence que fue antes del 70 y luego estoy leyendo esto y con versículos bíblicos que no pudo ser antes del 70 porque la carta a Éfeso, por ejemplo, cuando se lee, esa iglesia
no es la misma iglesia que fue fundada en Hechos, en el sentido de que no está en el mismo nivel espiritual. O sea, sí es la misma iglesia físicamente y geográficamente hablando, pero es como otra generación de cristianos. No es la primera generación de cristianos. Entonces, esta también es una objeción en contra de la postura preterista, porque resulta que si Apocalipsis se escribió antes del 70 y esa carta dirigida a Éfeso es antes del 70, no debería la iglesia de estar siendo reprendida porque ha dejado su primer amor. Porque la iglesia antes del 70 en Éfeso no ha dejado su primer amor. Es cierto, hay dificultades en la iglesia de Éfeso, pero los problemas no son tanto por falta de amor o por falta de crecimiento o por falta de riqueza espiritual en la iglesia. Son problemas normales que todas las iglesias tienen, entre hermanos, situaciones, etcétera, luchas, pruebas, persecución, dificultad. Pero aparentemente cuando el apóstol Juan se está dirigiendo a esta carta y le está diciendo, has dejado tu primer amor, aparentemente sí se está dirigiendo a una iglesia de Éfeso que es o bien segunda generación de cristianos o incluso hasta tercera generación de cristianos, y por lo tanto sí tiene sentido entonces que haya sido por ahí en el año 90 cuando se escribe el libro del Apocalipsis. De todos modos, hermanos, el consejo que yo les doy cuando se trate de discutir el tema de las fechas de escritura de los libros de la Biblia es no ser dogmáticos, excepto que se esté inventando una fecha tan descabellada que contradiga la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas personas dicen, el Evangelio de Juan fue tan tardío que se cree que se escribió a finales del siglo II, a mediados del siglo II, etcétera. Ahí sí tenga cuidado de aceptar eso, porque eso ¿qué implicaría? Que no fue Juan que lo escribió, porque Juan murió ¿cuándo? A finales del siglo I. Entonces, ¿qué están diciendo? Que prácticamente sería un libro que alguien utilizó el nombre de Juan como un seudónimo simplemente para respaldar su obra, pero que a saber quién lo escribió. Y muchas veces hay gente que hace eso para desacreditar el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios. Y como no creen en la deidad de Cristo, es uno de los argumentos que usan para atacar la deidad de Cristo. Realmente la iglesia de Éfeso se cree que fue fundada más o menos en el 53. Pablo estuvo por allá 3 años, lo vimos cuando vimos Hechos, los 3 años que duró por allá Pablo en Éfeso. Les escribió casi 10 años después, en el 62, les escribió la carta a Éfeso. Luego hay una carta pastoral que, aunque usted a veces no lo entiende o no lo entendemos, es a Éfeso porque es a Timoteo. Y Timoteo es pastor de esta iglesia de Éfeso. Y el problema cuando Pablo escribe Éfeso y Primera de Timoteo no es que han dejado su primer amor, ¿no? El problema no tiene que ver con eso. Entonces sí es probable, hermanos, que sea una generación, una segunda o tercera generación, y por tanto la escritura es tardía, y si fue tardía, el preterismo entonces tiene sus fallas. El peligro del preterismo es que tiene la tendencia de volver irrelevantes los pasajes proféticos para los cristianos de hoy y de futuras generaciones. ¿Por qué? Porque al preterismo le podemos hacer las siguientes 2 preguntas. En primer lugar, ¿hay cosas que aún se deben de estar esperando? Esa es una buena pregunta de hacerle a los preteristas. La respuesta debería de ser sí. Número 2, segunda pregunta. ¿Ya pasó la peor parte de persecución y tribulación para la iglesia? La respuesta debería de ser no. La peor parte de tribulación para la iglesia está por venir. Amén. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo ideal es ser parcialmente preterista, porque ponerte en los zapatos de ellos te va a ayudar mucho a entender el contexto en el que ellos vivieron las cosas, pero al mismo tiempo entender que Apocalipsis habla de un progreso y de cosas que no se han cumplido, te lleva también a decir, no, es que hay algo que todavía estamos esperando para el futuro. Y hay algo entonces de futurismo entonces en nuestra postura, que sería la segunda postura, pero que ya no la vamos a ver. Porque ya son las 10:06 y vamos a tomar 5 minutos para preguntas y respuestas, de preferencia del tema, y si no son del tema y es de todo el libro en general. Acuérdese muy bien que yo estoy dando esta clase como un estudiante de escatología y no como un maestro, ¿ok? Soy un estudiante de escatología igual que usted. Si algo se lo puedo contestar está bien, y si no se lo puedo contestar lo investigamos y en las clases que vienen pues lo vemos. Amén. Entonces, hermanos, si alguien quiere elaborar una pregunta, acuérdese, no son aportaciones o algo así.
A menos que yo haya dicho algo mal, que vaya a sembrar duda y que quieran aclararlo, ahí sí me ayudan, porque a lo mejor ahí sí yo fallé. ¿Alguna pregunta, hermanos? No se preocupen, que a mí me encanta que no haya preguntas. Bueno, Joel. Hiper significa mucho, extremo, ¿no? Como cuando se le aplica, por ejemplo, a los calvinistas. Dice, los hipercalvinistas son aquellos que han llevado la lección al extremo, ya no oran por las almas para que se conviertan, ni le evangelizan a las personas, porque dicen, si de todos modos Dios los eligió, los va a salvar a como sea, aunque no los evangelicemos. Entonces, hiperpreterismo quiere decir, en algún sentido, según la raíz de la palabra, que se aferran a como que ya todo absolutamente se cumplió en el siglo I. Entonces, la respuesta que yo le daría, o la pregunta que yo le daría a los preteristas, es precisamente estas dos preguntas con las que termina el punto. ¿Hay cosas que deberíamos de estar esperando? Entonces, la respuesta es, sí, estamos esperando el regreso del Señor, estamos esperando la segunda venida del Señor. Acuérdese, cuando regrese el Señor, hermanos, será el juicio final y entraremos en la eternidad con el Señor. Eso no ha sucedido, por lo tanto estamos esperando eso. Y número dos, la segunda pregunta que haría también es el tema si la iglesia ya pasó por la peor persecución, y la respuesta debería de ser no. Según la palabra hiperpreterismo, eso es lo que yo, la respuesta que yo daría, pero para serte honesto, necesitaría estudiar qué cree puntualmente el hiperpreterismo, porque a lo mejor estoy usando mal la palabra y la respuesta, si estoy usando mal la palabra, el significado de la palabra, la respuesta sería errónea, pero no sé. Quizás sería porque si dicen que ya el Señor vino, entonces eso ya sería una herejía, porque de hecho hay un pasaje donde Pablo condena a algunas personas que están diciendo el Señor ya vino, están enseñando que el Señor ya vino. Entonces posiblemente por ahí se le llame hereje. Yo creo, como dije al final, que lo ideal es ser parcialmente preterista, no hiperpreterista, que sería como totalmente o al extremo, preterista al extremo, ya todo, ya no hay relevancia en el libro para nosotros. Pero con toda confianza, cuando una respuesta no sea satisfactoria, siempre corríjanme, porque de eso depende que yo aprenda y crezca. ¿Ok, Joel? ¿Está bien? Ok. Otra. El hermano Tico, creo, había levantado la mano. Sí, muy bien, excelente. Le voy a leer lo que dice Herman Bavinck al respecto, porque aquí hay un pequeño, que todavía, le soy sincero, sigo en el proceso de entenderlo, porque desde la postura, desde la postura premilenialista dispensacional, el rapto es inminente. Inminente, es decir, ya no hay nada por cumplir, debería de ser en este momento así. Pero desde la postura amilenial, los eruditos han dicho, seguimos todavía en ese proceso acercándonos a la venida del Señor y todavía hay cosas que deberían de suceder. Por ejemplo, Bavinck dice lo siguiente, déjeme ver si lo puedo hacer un poco más grande, porque lo tengo acá. Dice, antes de que venga el fin tienen que suceder muchas cosas, y da las citas y ya no tengo tiempo de verlas. Mateo 24:6. Dice, el evangelio tiene que predicarse por todo el mundo. Mateo 24:14. El trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta que llegue la cosecha. Mateo 13:30. La semilla de mostaza debe de convertirse en un árbol y la levadura tiene que leudar. Y la levadura tiene que leudar toda la masa. Mateo 13 del 32 al 33. Entonces, desde el punto de vista milenial, se entiende no necesariamente que la venida del Señor es ya como inminente, sino que la iglesia todavía sigue en un proceso de seguir preparando muchas cosas para la venida del Señor, especialmente la evangelización del mundo, la maduración de la iglesia. ¿Ok? Esa sería una respuesta corta y no podría elaborarle más porque necesito entender más esa área.
esa parte. Pero Babin es un erudito, obviamente, ¿no? Está considerada su dogmática reformada de los mejores estudios en teología sistemática que hay actualmente. Hermano Marco. Muy bien, excelente, muy bueno, muy bueno. Sí, hay que tener cuidado con esos pasajes donde de repente se habla de la venida del Señor, porque a veces significa vengo en juicio, vengo en juicio. Y por ejemplo, en el tema del 70, no estoy negando que va a venir corporalmente, ¿ok? Obviamente, sino que ahorita voy a matizar eso. Algunas veces, algunos eruditos o teólogos entienden ciertos pasajes y yo lo veo como bien, yo lo veo como saludable, como que, por ejemplo, cuando Cristo fue sepultado y luego a los 3 días resucitó, fue una especie como de volvió el Señor, vino el Señor, ¿ok? ¿Me voy a explicar? Y luego cuando el Señor asciende, ¿y cuántos días pasaron para que viniera el Espíritu Santo? ¿40? ¿40? Alguien ayúdeme, ya se me está olvidando hechos, hermano. Y viene el Espíritu Santo, alguien entiende también como que al venir el Espíritu Santo, Cristo vino también, ¿ok? Y también el tema de que si el Señor prometió, no quedará piedra sobre piedra de este templo, en el momento en que vino el juicio sobre Jerusalén de parte de Roma, por parte del general romano Tito, también fue como una venida de Cristo, como traer juicio a Cristo. Porque también basado en esto, por ejemplo, cuando Pedro habla de que en el Espíritu de Cristo Noé predicó el Evangelio, ¿se acuerda? En el tiempo del diluvio, también se entiende como que Cristo había venido también. Entonces, pero eso sería simbólicamente hablando de la venida del Señor en juicio o en resurrección o por medio del Espíritu Santo, pero tengamos cuidado de no negar que hay una venida física, corporal, que todo ojo le verá, que vendrá con este nuevo cuerpo glorificado, con el cual nosotros pasaremos la eternidad con él. No sé si eso responde la pregunta o me fui por otro lado. ¿Sí? Ok. Vamos a ver una última entonces. Tenemos las 10:15. Vamos a ver una última, hermano Lorenzo. Antes de la venida del Señor se está buscando el anticristo como un personaje. Buena pregunta. Sí, bueno, en base a todo lo que he leído, porque recuerdes, hermano, yo sigo elaborando en mi mente un esquema escatológico. Por eso cuando comencé esta clase yo les dije, hermanos, vamos a ver esta clase, se las voy a dar como un estudiante, no como un maestro de escatología, porque no lo soy, estoy estudiando mucho, leyendo muchos libros para ir entendiendo todo este entramado, ¿no? Y como que ya le voy agarrando el hilo, sigan orando por mí. Pero varios eruditos dicen que o bien el anticristo final va a ser literalmente un hombre, o bien literalmente también puede ser simplemente un sistema. Y es posible que ese sistema esté liderado por un hombre, pero que no es en sí el hombre como lo que sí hay que temer, sino el sistema que va a estar en contra de la iglesia y en contra de Dios. Es como, y esto acuérdense que esto siempre ha existido. El mismo apóstol Juan dice que ha habido que muchos anticristos, ¿no? Entre vosotros. Aunque teológicamente también se entiende que apunta a este hombre que se llama el inicuo, que el Señor destruirá en su segunda venida y que será un anticristo entonces final. Tiene mucho que ver, hermanos, con el nuevo orden mundial, con el gobierno, con la religión. Todo eso tiene mucho que ver, hermanos, en lo que va a suceder en el tiempo final de la tribulación final. Amén. Entonces, obviamente sí hay una especie como de escatomanía en el sentido de andar buscando quién es el anticristo. En el pasado, yo tengo años oyendo que era Bush, luego no, que era Obama, luego no, que era Biden y no, que es Trump. Por ahí acabo de ver un video de un príncipe árabe que parece que tiene como 18 años y alguien dijo, este es el anticristo, nos consta, pero todavía está muy joven para manifestarse. Entonces siempre ha habido como esa morbosidad de querer descubrir quién es y también qué es la marca de la bestia, ¿no? Hace muchos años se decía era la televisión, luego dijeron no, es el chip de las tarjetas de crédito o las bandas que tienen las tarjetas de crédito, el código de barras, el internet, alguien dijo por ahí, www.666.
Y ahora dicen que puede ser la inteligencia artificial y siempre ha existido como ese morbo, pero precisamente, hermano, eso se da mucho en el dispensacionalismo, déjeme decirle. En el dispensacionalismo se da mucho ese morbo como de, cuando lleguemos, hermano, a analizar las demás posturas, las cosas que le estoy diciendo van a ir cerrando y van a ir teniendo obviamente más sentido. La última entonces, porque levantaron la mano al mismo tiempo, el hermano Jesús, y con eso terminamos. Okay. Amén. Oramos. Muchas gracias, Señor, por todo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Ayúdanos en el servicio que vamos a tener a continuación. Usa a mis hermanos que van a adorarte con los instrumentos, con sus voces, que nos podamos unir a ellos, Señor, en armonía, en unidad, en amor, a levantar nuestras manos limpias, sin ira, sin contienda, nuestras voces, frutos de labios que confiesen tu nombre. Glorifícate en la asistencia, en los hermanos que vendrán a la iglesia a visitar o a congregar. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a seguir estudiando, tener la humildad de dejarnos enseñar, de aprender unos de otros y de seguir, Padre, buscando la verdad y llegar a creer lo que creemos, no por ego, sino por amor a la verdad, Señor. Que esa búsqueda de la verdad en nosotros sea sincera, genuina, que busque honrarte, glorificarte. Toda buena teología nos debe de llevar a una buena doxología, a una buena vida de adoración, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.